5:30 en punto y comenzamos con otro en vivo de terapia ocupacional. Vamos a comenzar con lo mismo de todas las semanas, compartiendo el video para que más personas lo puedan ubicar fácilmente y nos puedan acompañar. Espero que todos estén muy bien en estos momentos. Está haciendo mucho frío en Bogotá hoy, aunque extrañamente no ha llovido, pero creo que va a llover más tarde. Vamos a compartir por acá. El tema de hoy me tiene muy emocionada. Hola Laurita, deberíamos empezar como a dar, no sé, algún tipo de premio al que se conecte primero o algo así. ¿Cómo van? Les decía que el tema de hoy me tiene muy emocionada porque lo quiero hablar desde la semana pasada, pero como la semana pasada ya había tema anunciado, pues me tocó guardármelo y aguantármelo durante toda esta semana. Está como molestando el internet, no sé si me están viendo bien o me estarán viendo entrecortado o algo así, no lo sé. Porque de momento está cargando muy lento la página. Vamos a mandar por aquí saluditos, 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 mientras termino de compartir el video para que podamos comenzar a conversar del tema del día de hoy. Está como un poquito lento. Pero listo, ya se compartió. Bueno, y mientras se conectan más personas, les voy contando qué ha pasado de raro esta semana en INIS. Celebramos el Día del Cerebro. El 22 de julio de cada año se celebra el Día Mundial del Cerebro. Hola, señora Cindy, ¿cómo está? Muchísimas gracias, me alegra que me estén viendo bien. Igual, pues en caso de cualquier cosa me avisan por los comentarios. Entonces sí, el 22 de julio de cada año se celebra el Día Mundial del Cerebro. Es una fecha establecida para que tomemos un poquito más de conciencia sobre el cerebro, sobre cómo cuidarlo, sobre cómo podemos estimularlo, eh, para aprender un poquito más también sobre las diferentes patologías que pueden afectar nuestro cerebro. Entonces lo estuvimos celebrando. El miércoles lo celebramos con una serie de historias especiales y un video. El video está aquí en la página de Facebook. Las historias quedaron guardadas en las historias destacadas de Instagram. Y pues lógicamente, bueno, ustedes ya se han dado cuenta, ya les he mostrado en otros en vivos mis hermosos modelos de cerebro. Pero pues la verdad es que entre todo el equipo sumamos un montón de cosas y de merchandising sobre el cerebro. Entonces eso quedó en las historias destacadas. Fue bastante divertido. También en Neuro en un Minuto, que precisamente fue el miércoles, pues cayó, el Día del Cerebro cayó el miércoles. En Neuro en un Minuto en YouTube hicieron un clip especial sobre el Día del Cerebro y pues recordando también el live que tuvimos hace ya meses, como un par de meses, 3 meses quizás, aquí en terapia ocupacional sobre el cerebro. Es de esas cosas que nos gusta celebrar bastante, bastante. ¿Qué más sucedió esta semana? El otro clip de Neuro en un Minuto fue sobre demencia frontotemporal. De hecho ya combinamos, ya completamos como la serie sobre demencias. Ya se habló del Alzheimer, la semana pasada se habló de demencia vascular y esta semana se habló de demencia frontotemporal.
Entonces pues ya está como esa serie completa. ¿Qué más hicimos esta semana? Aparte de celebrar el Día del Cerebro. No, pues nada, creo que eso era todo. Creo que esa era como la actualización de la semana. No se oye. Dice Laura que no se oye. ¿Nadie me oye? ¿O solamente tú, Lauris? No sé, alguien que me saque de la duda. Porque sería muy triste. Llevo hablando mucho y no creo ser capaz de volver a repetir todo lo que ya dije. No me acuerdo. Lo siento, Laurita. Raúl me oye perfecto, la señora Cindy me oye perfecto. Princesa, creo que eres tú. No lo sé. Revisa configuración de... No sé si estás desde PC o desde celular, de audífonos, el computador, los parlantes. Ya se oye. Ah, bueno, me alegra que ya me oigas. Entonces, sí, pues como les decía, así como de raro y de chévere, estuvimos celebrando el Día del Cerebro, mostrándoles, lo celebramos mostrándoles y compartiendo con todos en redes todas las cosas de cerebro habidas y por haber que tenemos. Accesorios, mugs, cuadernos, modelos, hasta compartimos el tag de una de nuestras compañeras, la imagen de una de nuestras compañeras. Y pues ya, los capítulos de Neuro en un minuto. Y pues hoy es viernes, nuevamente. Estamos en vivo con terapia ocupacional. Vamos a hablar de un tema. Ah, bueno, les decía al principio, los que se comentaron desde el principio. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Que estoy muy emocionada por el tema del día de hoy porque lo tengo guardado desde la semana pasada. Como la semana pasada ya habíamos anunciado que íbamos a hablar de contexto para cerrar como el ciclo de las cosas que hacemos en terapia ocupacional, pues me tocó aguantármelo hasta esta semana. Y vamos a hablar de y espiritualidad, como ya seguramente pudieron ver en las publicaciones en redes. Quería hablarlo desde la semana pasada porque hicimos una publicación el miércoles antepasado, el miércoles 15, si no estoy mal, sobre el cerebro y la esperanza. Y es que, como les comentaba hace 8 días, pues ya llevamos bastante tiempo con esta situación de la pandemia. Ya no es solamente pues las dificultades físicas por el virus, debido al virus, sino las secuelas pues que deja la pandemia para las personas que se han recuperado, las secuelas que están dejando en estos momentos pues para todos los que estamos en cuarentena. Ok, lo siento, Carito, no vuelvo a decirte Silvia, es que veo como que el primer nombre en los comentarios y me quedo con el primer nombre. Lo siento, no vuelve a suceder. Entonces, digamos que ya las consecuencias no son solamente por el virus, o sea, a nivel como de salud física, no son solamente económicas, que pues eso ya es otro tema que se escapa a nuestros en vivos, sino que ya empiezan a ser más fuertes a nivel de salud mental, no solamente para las personas que han sufrido pues ya del COVID, ni tampoco solo para las personas que son familiares o son cuidadores o que han tenido pérdidas debido a este virus, sino para todos los que estamos encerrados en casa. Pues ustedes saben que en INIS hemos seguido laborando pues normal, entonces no nos ha pegado tan duro el aislamiento como tal. Digamos que nuestros contextos y nuestros ambientes se han dividido, pues igual siguen siendo casa y oficina, pero pues no hemos estado tan limitados. Y sin embargo, pues eso también afecta porque pues
tener que seguir saliendo a la calle y ver las calles como están un poquito solas o bastante complejas. El ambiente es un poco, a veces es como apocalíptico, como en estas películas de zombies o cosas así, solo que el virus llegó sin zombies. Entonces, pues para todo el mundo, y hoy lo conversaba con una amiga, pues creo que en los últimos 6 meses todos hemos cambiado. Para todo el mundo han sido bastante, es un reto bastante grande esta situación. Pero, pues en salud mental ya empezamos a ver secuelas, empezamos a ver conductas. Por ejemplo, lo que les comentaba hace 8 días sobre cómo cuando uno trabaja en servicio a cualquier tipo de usuario, el riesgo psicosocial es muy importante, es muy significativo. Entonces, en época de pandemia es para los que seguimos laborando es aún más fuerte. Para los que están en casa, para los niños, por ejemplo, que no han vuelto a salir al colegio, para los adultos mayores, muy mayores, que tienen bastante más restringidas sus actividades. Y pues en realidad para todo el mundo. Digamos que es una situación que comenzó por ser pues una situación de salud física inicialmente y ya se está convirtiendo en un proceso de salud mental. Entonces, en la publicación que hicimos la semana pasada sobre cerebro y esperanza, hablábamos de cómo la esperanza desde la neurociencia no se refiere únicamente como a ese valor o a esa creencia, eh, pues a nivel como espiritual o religioso, sino que también se refiere a un rasgo psicológico, un rasgo de la personalidad, donde cuando tenemos esperanza es porque seguimos teniendo la capacidad de pensar, de mirar hacia el futuro y de plantearnos en el futuro una meta y de plantearnos cuáles son las actividades o cuáles son los pasos que vamos a cumplir para poder llegar a esa meta. Y cómo las personas, pues como es un rasgo psicológico, es decir, es una característica, es una habilidad incluso que puede desarrollarse y que no todos tenemos en la misma cantidad de desarrollo, eh, digamos que tener más o menos esperanza puede influir sobre nuestro desempeño. De hecho, pues dentro de los estudios de investigación que se han hecho, han encontrado que cuando las personas tienen un alto nivel de esperanza, hay una parte que es la corteza orbitofrontal que se relaciona con el planteamiento de metas, pues esa parte como que trabaja más o se desarrolla más. Y muchas veces de pronto podemos llegar a pensar que la esperanza es como que o la tengo o no la tengo, pero pues cuando se mira desde la neurociencia y se habla de que es un rasgo de la psicología de los seres humanos, también nos implica que la podemos llegar a desarrollar y que la podemos llegar a estimular. Y está el otro aspecto, que es cuando no tenemos esperanza, que desde psicología se maneja como desesperanza aprendida, y es cuando ya estamos como tan acostumbrados a no obtener nuestras metas o a fracasar, entre comillas, que simplemente ya no esperamos nada positivo, ningún logro de la vida. Entonces, a veces en situaciones complejas se puede llegar a caer en desesperanza aprendida. Aprendida por lo mismo, porque no es que uno ya la tenga, no es que venga de nacimiento con eso, sino que frente a las experiencias y a lo que uno ha hecho, pues aprendió a no esperar nada. Entonces, pues cuando hicimos la publicación esta la semana pasada, lo relacioné mucho con lo que habíamos hablado en los en vivos sobre volición. No sé si se acuerdan, es el conductor del desempeño ocupacional y es la voluntad que tenemos para realizar nuestras ocupaciones. Entonces, pues por eso consideré que era muy importante que pudiéramos hablar de este tema porque es algo que nos puede llegar a afectar en estos momentos, sobre todo porque esta esperanza
se relaciona mucho con la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos de sobreponernos a los problemas y de salir adelante y de cambiar. Es como lo que hace un alambre cuando se estira y vuelve a su forma. Y tiene que ver también con lo que hablábamos en un principio cuando empezamos con estos en vivos sobre estar en el caos o estar al borde del caos. Entonces, todo como que se me revolvió en la cabeza y por eso quería hablar de este tema. Dice Laurita que cuando ella ve el puente que está al frente de Titán, el puente de Transmilenio, ok, el puente peatonal de la estación, para los que están en Bogotá, la estación de la avenida Boyacá, de la calle 80, pues el puente peatonal del centro comercial Titán Plaza, verlo desolado da nostalgia, sí, claro, por ser un centro comercial, el puente solía estar súper lleno de gente a toda hora. Pues Laurita vive cerca, yo paso por esa estación cuando voy y regreso de la oficina. Y sí, la verdad también me da nostalgia ver el centro comercial, verlo vacío y ese tipo de detalles de la vida cotidiana como que empiezan a hacer mella en la salud mental. Entonces, pues todo este asunto de la esperanza y de la desesperanza y de la resiliencia, pues son procesos, como les decía, más que todo psicológicos, pero yo los relacioné mucho con lo que hablábamos sobre evolución, sobre planteamiento de metas, y eh, la relación evolucionó al tema de espiritualidad. ¿Por qué? Pues por esa relación de pronto que a veces hay, que a veces pensamos y tenemos entre la esperanza como un valor espiritual. Nos pregunta Carito, esa esperanza aprendida, la desesperanza aprendida o estabilidad ya desarrollada es equiparable con la expectativa de éxito-fracaso. Sí, es muy chistoso porque cuando hablábamos de la publicación, cuando estábamos planeando la publicación sobre esperanza y estábamos mirando ese concepto de esperanza, esa definición de esperanza que se maneja, una de mis compañeras de hecho me decía, pero es que esa es la definición de autocontrol. O sea, tener la capacidad de pensar en metas, de mirar cómo logramos esas metas y de hacer las actividades para cumplir metas para ella desde el aspecto de neuropsicología, era muy similar con la definición de autocontrol, lo cual tiene mucho sentido porque de hecho la corteza orbitofrontal también se relaciona con los procesos de autocontrol. Entonces todo está como ligado. A veces puede llegar a ser un asunto como de definiciones, de manejar diferente vocabulario entre las diferentes carreras, pero pues yo creo que al final estamos hablando de lo mismo. Expectativa de éxito o fracaso tendría mucho que ver con esperanza o desesperanza, en el sentido de que si tú esperas tener un éxito, esperas lograr tus metas, pues vas a tener esperanza, pero si tu expectativa siempre va a ser y siempre va a estar ligada al fracaso, pues sería una expectativa de fracaso. Y pues eso es algo que, por ejemplo, nosotras en terapia ocupacional manejamos a través de la tolerancia a la frustración, porque tampoco es sano tener unas expectativas de éxito muy altas, ponernos la meta muy arriba, porque muchas veces no somos realistas y ponemos la meta muy arriba y en el momento de planear las actividades que nos van a llevar a esa meta, pues queda muy difícil o el camino es muy largo y uno se frustra. Como también no es recomendable poner la meta muy abajo. Entonces sí, esa esperanza y esa desesperanza, que es lo que se maneja desde psicología, tiene mucho que ver con lo que manejamos nosotras como expectativa de éxito o fracaso y con los procesos de tolerancia. Y como la esperanza también se ve eh, o se piensa comúnmente en el vocabulario normal como un valor o como una creencia, ahí fue donde yo hice la conexión con el tema de espiritualidad. ¿Por qué espiritualidad? Y de pronto, pues, eh, puede ser como un poquito, no sé si confuso o bueno, no sé cuál será la palabra, hablar de espiritualidad y de ocupación,
Porque, digamos, empezando por nosotras, por terapia ocupacional, no es un tema del cual hablemos mucho, eh, por lo tanto podría ser como pensar como así, porque se están metiendo las terapeutas ocupacionales en espiritualidad. Resulta que desde nuestro marco de trabajo la espiritualidad es un contexto, hace parte de ese factor externo, de ese entorno, de ese ambiente en el cual desempeñamos nuestras ocupaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que como la espiritualidad es intangible y no la podemos medir y no la podemos analizar, entonces pues no es un campo que suele ser, bueno, que solía ser muy explorado antes. Nos dice Carito que le suena mucho la conexión de ocupación y espiritualidad por el trasfondo. Sí, el trasfondo es súper interesante, es por eso es que estoy tan emocionada hablando de esto, porque pues el contra del asunto, del hablar del tema, cuando lo hablamos entre colegas, entre terapeutas, es que la espiritualidad no la podemos medir, porque la espiritualidad es intangible. Pero al mismo tiempo, cuando lo hablamos con los usuarios, la espiritualidad está como en el centro de todo. O sea, muchas veces nosotros como seres humanos no lo identificamos, pero la espiritualidad es aquello que nos orienta y aquello que nos guía y que nos inspira. Entonces, de hecho, hay un modelo que nosotros manejamos, que es un modelo canadiense de desempeño ocupacional, que pone la espiritualidad en el centro de la ocupación. Es decir, sin espiritualidad, la ocupación se vería afectada o no habría ocupación. O sea, ellos ven al hombre, al ser humano, como un ser espiritual inicialmente, y que a partir de ese espíritu empieza a plantearse metas, a organizar sus actividades, o sea, tiene el potencial para la ocupación y desempeña la ocupación en un medio ambiente. Entonces es muy chévere esa forma de ver al ser ocupacional, porque conecta la espiritualidad, que es lo intangible, con la persona, con sus actividades y con el medio ambiente. Entonces es una perspectiva bastante ecológica también. Entonces es muy chévere verlo de esa manera. Hay un asunto con la espiritualidad y la razón por la que es un tema un poquito espinoso es porque en muchas ocasiones venimos a confundir espiritualidad con religión. Entonces habrá muchas personas, de hecho hay pues, muchos usuarios, de pronto que dicen, no, o sea, no, espiritualidad cero y nada. Y es porque en realidad no son practicantes de una religión, pero si miramos la espiritualidad como aquello que guía al ser humano, como aquello que lo orienta y como que lo motiva bien desde adentro, lo enciende, eh, en realidad todos tenemos de alguna manera procesos espirituales, más no todos tienen procesos religiosos. ¿Por qué? Porque la religión se refiere a un conjunto de ideas y de prácticas que ya están organizadas, que están establecidas. Entonces pensemos, por ejemplo, en los 10 mandamientos, que son como las normas básicas, y que esas normas que están establecidas son impulsadas o son reguladas o son organizadas por una institución, por ejemplo en el caso de la Iglesia Católica, o por una tribu, como en el caso de las religiones indígenas, o por un grupo de personas, por ejemplo como en el caso del budismo, de algunos tipos de budismo. Entonces, muchas veces asociamos religión con espiritualidad, pero pues no son iguales. Uno puede ser una persona espiritual con o sin religión, o incluso también puede ser una persona religiosa en el sentido de que puede seguir las normas de su religión, puede hacer las prácticas, las actividades. Las religiones tienen unas actividades asociadas, eh,
porque es como lo que lo que se nos ha enseñado dentro de nuestro proceso de crianza, sin que se piense en la parte espiritual, que cuando uno empieza a hablar de la parte espiritual piensa en lo que les decía, esa conexión o esa idea o esa creencia que va más allá y que es muy personal y muy particular, y es el resultado de lo que creemos que es el mundo, cómo funciona el universo y cómo nos manejamos nosotros y qué propósito de vida tenemos aquí dentro de nuestro proceso. Entonces, ese tipo de creencias y ese tipo de procesos están implícitos dentro del hombre como ser ocupacional, dentro de la raza humana como ser ocupacional, pero muchas veces no lo manejamos o no lo tenemos en cuenta, precisamente porque es un proceso muy individual, lo que les decía es muy intangible, pero pues creo que vale la pena. Ah, eso me recuerda, otra cosa que pasó esta semana y que tenía relación con esto, y es que estábamos en reunión dentro dentro de mis colegas egresadas de terapia ocupacional, y precisamente uno de los temas de los que hablamos fue de cómo hacer o cómo avanzar más en terapia ocupacional. Entonces ahí fue como donde terminó de conectar el tema de la espiritualidad, porque es importante para todos nuestros usuarios. O sea, si hablamos desde el punto de vista de ser, de cómo somos, cómo hacemos la terapia, es necesario tener en cuenta las creencias de nuestros usuarios, porque las creencias marcan la conducta. La semana pasada hablábamos de justicia ocupacional y de cómo era importante que como grupo ayudáramos a redefinir las nuevas normas después de esta situación que estamos viviendo, lo que permitimos y lo que no permitimos. Y pasa lo mismo con las creencias espirituales. Aunque uno no se dé cuenta, muchas veces las actividades en las que uno participa están, pues no creo que muchas veces, la mayoría de las veces, están influenciadas por las cosas en las que creemos o en las que no creemos. Entonces eso puede afectar, desde el punto de vista de los terapeutas, puede afectar la ejecución de nuestro plan de tratamiento o de nuestro proceso de estimulación, porque algunas actividades puede que no sean o que no estén encajadas dentro de las creencias espirituales de los usuarios. Y desde el punto de vista del usuario, como la creencia es lo que guía su desempeño, si no somos conscientes de cuáles son nuestras creencias, pues no vamos a involucrarnos en la ocupación. Recordemos que la ocupación son nuestras actividades más significativas. Entonces, aquello a lo que damos significado tiene que ver con espiritualidad. Nos pregunta Laurita, si una persona cree que no es un ser espiritual, menos productiva va a ser. Uy, está muy buena la pregunta. Es una de las razones por las cuales hablar de espiritualidad es tan complejo. Y es porque muchas veces no conectamos o no hay una relación entre lo que creemos y lo que hacemos. No todos podemos dedicarnos a hacer o a ejercer la ocupación que vaya acorde con nuestras creencias. Entonces, por ejemplo, eso es lo que sucede, no sé si han visto ustedes en casos en redes sociales, de personas, por ejemplo, a las que han despedido porque han hecho alguna afirmación polémica en las redes. Puede ser en relación con religión, en relación con racismo, en relación con género. Eh, y las empresas en las cuales trabajan pues han visto estas afirmaciones y los han despedido, porque las afirmaciones de las personas pues no van de acuerdo con los valores que tiene la empresa. Cada una de las empresas tiene sus propios valores también. Entonces, sí, nuestras creencias pueden llegar a afectar nuestra productividad, en el sentido en que puede afectar la vida laboral, y en el sentido en el que no todos tenemos la oportunidad de trabajar
en una empresa que vaya acorde con nuestros valores. A mí, por ejemplo, me pasó, ya no me pasa. Pero sí es cierto que pues cada empresa tiene sus propios valores. Eso hace parte también de su proceso espiritual, pues de los procesos espirituales de los fundadores y de los socios, etcétera. Y si tú trabajas en una empresa en la cual no coincide con tus propios valores personales y tus propias creencias personales, pues puede afectar la labor productiva que es el trabajo. Entonces nos dice Carito, considero que los usuarios y en general una gran parte de nosotros estamos ejecutando roles con actividades que al 100% no siempre conectamos desde el anhelo y lo hacemos por compromiso. Sí, es cierto, todos tenemos que hacer algunas veces actividades que no nos gustan. Yo creo que la espiritualidad ahí se empieza a mirar como más hacia el trasfondo del que hablábamos, donde tenemos una meta, eh, como la meta más grande, y para llegar a esa meta tenemos que cumplir con actividades tenemos que hacer cosas en la vida que de pronto no nos gustan tanto, pero siempre teniendo como esa meta grande allá en el fondo, que todo lo hacemos por llegar a esa meta. Cuando hablábamos de balance ocupacional, hablábamos también de la importancia que era poder hacer actividades que nos gustan versus actividades que no nos gustan. Es utópico decir que todo lo que vayamos a hacer nos va a gustar y nos vamos a conectar y vamos a sentir que ese es nuestro propósito de vida, no. Y de hecho creo que para el cerebro es sano hacer cosas que no nos gusten o con los que no nos sintamos tan conectados, y donde debamos poner a prueba precisamente ese compromiso del que tú hablas. Eso es lo que creo yo. Entonces, por ejemplo, eso es lo que hace parte de mi proceso espiritual, de mis creencias. Pero pues no todo el mundo cree lo mismo, las creencias son individuales. Cuando como terapeutas trabajamos con las creencias de nuestros usuarios, es muy importante el manejo de la relación terapéutica. Una relación terapéutica debe ser objetiva, debe ser imparcial. Uno como terapeuta no debe influir o pretender cambiar las creencias de los usuarios. Los usuarios que me están viendo, cuando asistan a procesos terapéuticos, ya sea con ocupacional o con psicología o psiquiatría o lo que sea, tampoco, o sea, digamos que una señal de un proceso de calidad, de un proceso terapéutico de calidad, está en que el profesional con el que te estás relacionando no te esté imponiendo su forma de pensar o su forma de vivir. Dentro del proceso terapéutico nosotros somos acompañantes y desde terapia ocupacional en particular tenemos en cuenta las situaciones específicas de cada persona. Entonces, la idea cuando uno hace procesos terapéuticos no es alcanzar un deber, o como que yo debo creer esto o debo hacer esto o no, eh, sino poder mejorar y favorecer ese desempeño teniendo en cuenta las creencias de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque si la ocupación debe ser significativa, para que mis ocupaciones y mis actividades tengan un significado, ese significado me tiene que nacer de adentro. O sea, ese significado va ligado al proceso espiritual de cada persona. Y ni yo como terapeuta puedo forzar la espiritualidad o las metas o la abolición de alguien, ni como usuaria yo puedo permitir que traten como de imponerme ciertos valores. O sea, es como la motivación. Uno se puede motivar por factores internos o se puede motivar por factores externos. Alguien que trate de motivarme siempre va a ser externo, es otra persona diferente a mí.
no va a poder reemplazar nunca mi motivación interna. Si a mí no me nace hacer X cosa, por ejemplo lo que decía Silvia, si a mí no me nace ejecutar una actividad porque es que no me gusta, eh, nadie puede hacer y nadie puede obligarme a que me guste. La puedo hacer por compromiso porque me toca, pero pues no porque me gusta. Entonces eso es muy importante y es algo que de pronto dice mucho de la calidad de cuando acudimos a ciertos procesos. Digamos que es una de las cosas que creo que todos deberíamos saber cuando acudimos a ciertos procesos, ya sea de apoyo terapéutico, de apoyo psicológico o bueno, de cualquier tipo. Que si en algún momento, incluso cuando acudimos a apoyo religioso, si en algún momento la persona está como tratando de imponernos su visión del mundo, ahí no hay una relación terapéutica. Entonces el proceso puede llegar a verse afectado. Lo otro que hay que tener en cuenta es que si hablamos de espiritualidad, hablamos de que algunos realizamos algunas actividades diferentes que van de acuerdo con nuestras creencias. Entonces hay algunas personas que realizan oración, hay otras personas que hacen meditación, por ejemplo, por solo poner un ejemplo. Y nosotros como terapeutas ocupacionales lo que tenemos que tener en cuenta es que esas actividades se pueden implementar dentro de las rutinas normales de las personas. Por eso, por ejemplo, existía este debate público sobre volver a abrir los templos y sobre el riesgo que conlleva estar en un sitio pequeño, muchas personas aglomeradas. Y uno de los argumentos que se daba a favor de esto era la necesidad espiritual de las personas. Y pues sí, es cierto. Eh, Dentro de determinadas prácticas religiosas es importante cumplir con algunas actividades como ir al templo. Pero si uno mira la totalidad de la espiritualidad, no es la única actividad. Es decir, yo por ir a una celebración virtual, en lugar de ir a exponerme a un templo lleno de personas o a una iglesia llena de personas, eh, eso no significa que yo vaya a ser más o menos espiritual. Digamos que en estos casos es importante precisamente considerar las creencias de las demás para poder ofrecer alternativas diferentes, de forma que se sigan satisfaciendo sus necesidades espirituales, pero que en casos tan particulares como el que estamos viviendo en estos momentos, pues no se vaya a poner en riesgo la vida de los demás. Entonces, eso es importante, porque de hecho las creencias de muchas personas pueden afectar la forma como están viviendo en estos momentos la pandemia y las normas de la nueva situación. Entonces, si no nos involucramos, no es cambiarlas, no es pretender que todos tengamos las mismas creencias, que todos pensemos en lo mismo, de la misma forma, pero sí es reconocer la importancia de este contexto espiritual al momento de desarrollar, por ejemplo, políticas públicas o al momento de desarrollar procesos de intervención, ya sean individuales o grupales, porque sin duda pues esas creencias van a afectar. El plan de intervención puede ser perfecto, puede estar muy bonito, pero resulta, por ejemplo, que si dentro de mi plan de intervención yo le propuse o yo establecí que mi paciente necesitaba, qué sé yo, meditar 15 minutos al día y resulta que mi paciente es católico muy devoto y no está de acuerdo con la meditación, pues el plan no va a funcionar. Si dentro de la política pública se establece pues que las reuniones, las aglomeraciones están limitadas, pero no trabajamos de la mano
con la parte religiosa, con las instituciones religiosas para desarrollar alternativas, pues las personas, en cuanto se dé la oportunidad de volver a sus iglesias, pues van a volver a ir porque hace parte de su necesidad espiritual, eso hay que respetarlo. Y tampoco se va a perder o se va a negar esa necesidad. No, no se debe hacer, pero hay que desarrollar pues alternativas que tengan en cuenta las necesidades de todos. Entonces, por ejemplo, en el caso del plan de tratamiento de mi usuario ficticio, pues si es una persona, si yo he reconocido que es una persona católica, muy devota, muy creyente y muy practicante, es importante que yo organice las actividades que le estoy proponiendo de una forma que vayan de acuerdo a sus creencias. O por ejemplo, si es una persona que le gusta la meditación, pues lo mismo, yo no la puedo mandar a que vaya a misa todas las semanas, pues porque no va de acuerdo con sus creencias. Se han hecho, de hecho, hay un estudio muy importante que hicieron en Yale, se llama Efectos Neurológicos de la Espiritualidad, y dentro de una muestra muy grande de personas, de muchas personas de diferentes culturas, de diferentes religiones, se encontró que de hecho la activación y los beneficios de la espiritualidad, por eso es que les decía que no está ligada a religión específica, sino que cuando se les pedía a esas personas que recordaran un momento de su vida donde ellos se sentían muy conectados, ya sea con la divinidad, con el universo, con la energía, con como lo llamaran, y recordaran esa experiencia y estaban en un resonador, sin importar de qué religión fuera la persona o sin importar de qué experiencia, en qué experiencia estuviera pensando, la activación a nivel cerebral era de las mismas áreas, de lo que les comentaba, la corteza orbitofrontal. Hay una parte también que tiene que ver con el lóbulo temporal. Y a nivel químico, hay una relación que tiene que ver con las endorfinas y con la serotonina, eh, que son los neurotransmisores del bienestar. Entonces, sin importar a qué religión, incluso pues había personas ateas, la activación y los efectos en el cerebro eran los mismos, pues eso como que le ayuda a uno a reafirmar que el componente espiritual es muy importante, que hay que tenerlo en cuenta, eh, que si estamos hablando de que se generan serotonina y que se generan endorfinas, quiere decir que la espiritualidad es buena para el cerebro, cada espiritualidad muy particular. Entonces, pues ese tipo de cosas hace que sea importante que tengamos en cuenta, que empecemos a tener en cuenta ese aspecto dentro de nuestras vidas. Como les decía, cada uno desde su creencia personal y particular, eh, de forma que no se infrinja ninguna ley ni ninguna norma, porque pues no faltará la persona que me dice pues que hay algunas religiones que tienen prácticas que no son aceptadas por la sociedad. Si infringen los derechos humanos, pues no, o sea, no. Pero pues sí es importante que cada uno tenga en cuenta su espiritualidad y su desarrollo. Eh, Comentábamos al principio, les decía al principio que no es un tema del cual hablemos mucho, pero del cual yo creo que tenemos que empezar a hablar pues desde terapia ocupacional. Y pasó algo muy bonito porque yo suelo revisar bibliografía pues antes de hacer cada live. Encontré muchos estudios y varios artículos de terapia ocupacional y espiritualidad que me dio mucho gusto de leer. Entonces, pues creo que a nivel global, bueno, a nivel latinoamericano, lo que decía Carito, estamos empezando como a reconocer esa importancia y pues eso me hace bastante feliz. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, algo más que quieran decir antes de que cerremos nuestro en vivo del día de hoy. Creo que leí todos los... Ok, listo. Creo que uno de los objetivos o intereses desde la terapia, en la medida en que el usuario nos permita,
nos lleva a hacer conexión con su ser y que desde allí se pregunte volición y ejecución. Sí, eso creo que creo que es lo ideal, por eso yo digamos que defiendo mucho y hablo mucho de la importancia de la intervención específica para cada paciente, para cada usuario. Eh, Considero yo que si uno no logra hacer esa conexión y si ustedes como usuarios no logran hacer la conexión con sus terapeutas, pues no va a ser lo mismo, no va a funcionar igual. Digamos que enfoques de terapia ocupacional hay muchos, enfoques de psicología hay muchísimos más, entonces por eso a veces puede ser un poco complejo acudir y buscar ayuda dentro del ámbito de salud mental. Entonces, ese es sería como otro tip a tener en cuenta. Si ustedes realizan un proceso con alguien que trata de imponerle sus ideas y sus creencias, pues por ahí no es. Si ustedes realizan un proceso con el cual no logran engancharse con sus terapeutas, por ahí tampoco es. Yo he tenido pacientes con los que no nos hemos podido conectar y pues hace parte también de nuestro deber moral pues hacer eso, poder recomendar cuál es el tipo de ayuda y de colaboración en el que puedan, con el que puedan obtener mayores beneficios, ¿sí? Entonces eso también es importante que los terapeutas lo tengamos en cuenta. Eh, Carlos, muchísimas gracias por tus comentarios. Me alegra mucho que te haya gustado este espacio. Muchas gracias por la compañía. Entonces sí, en el momento en el que uno logra conectarse, es que es más el proceso, lo que hacemos nosotros desde la relación terapéutica con los demás. Por ejemplo, ha habido usuarios que se enfocan mucho en obtener unas metas rápido. Entonces son usuarios que no ven, por ejemplo, problema en incrementar el número de sesiones a la semana. Eh, entonces, yo creo que para lo más importante siempre, pues desde nuestro lado como terapeutas, es tener en cuenta lo que dice Carito, los objetivos y las necesidades del usuario. O sea, eso es básico. Por ejemplo, a mí no suele gustarme hacer procesos con muchas intervenciones a la semana. Estoy hablando de más de 3 intervenciones a la semana, porque yo sé que las habilidades se desarrollan de acuerdo a un tiempo y que así, por ejemplo, los niños asistan 5 días a la semana a terapias, pues eso no garantiza que las habilidades se vayan a desarrollar más rápidamente. Pero hay papitos a los cuales sí les interesa, no porque crean que vayan a acabar más rápido, sino porque sí quieren recibir como estimulación extra. Entonces, pues, por ejemplo, hay otros sitios, hay otros consultorios donde pues se organizan como estos programas que son como de más veces a la semana. O pues se organiza o se mira pues como una negociación con los procesos, pues. Pero pues sí es importante tener en cuenta esas cosas, lo que dice Carito, los objetivos, cuáles son los objetivos del paciente. Pues porque en últimas el proceso es de ellos, el proceso no es de uno. Pregunta Laura, ¿cómo sabes que has conectado con un paciente? ¿Cómo sé que he conectado con un paciente? Inicialmente, cuando la relación terapéutica es algo que nosotros desarrollamos desde el primer día. Entonces, esa relación terapéutica suele darse bajo unas condiciones, bajo unas cualidades, bajo unas características. Entonces, desde el primer día, cuando uno maneja y logra establecer esa relación, porque no se logra con todo el mundo, cuando uno puede establecer desde el primer día una relación
No estoy diciendo que desde el primer día nos volvamos íntimos de los pacientes ni nada de eso porque seguimos siendo terapeutas, pero sí hay una conexión entre, por ejemplo, el motivo por el cual el usuario viene a la consulta, viene a la valoración. Cuando al final conversamos de los resultados de la valoración y de cuáles serían los objetivos a seguir, y de pronto el paciente dice, sí, yo estoy de acuerdo, doctora, lo que usted me está diciendo es lo que también lo que yo venía pensando, pero pues no sabía cómo expresarlo. Ahí es como uno más o menos se da cuenta que ha conectado con los pacientes, con los papás o con los niños o con los adultos. Es como saber que esa dupla terapeuta-paciente, vamos los dos para el mismo lado y tenemos como el mismo camino. Porque en últimas lo que nosotros hacemos es desarrollar el camino para que el paciente alcance la meta que él tenga en su proceso terapéutico. Listo. Bueno, no sé, algún otro comentario, alguna otra pregunta. Hay un asunto, les iba a pedir un poco de ayuda. Y es que la próxima semana es 31 de julio, el viernes es 31 de julio, y quiero hacer como una especie como de cierre de temporada, por llamarlo así. Como les decía la semana pasada, en agosto vamos a tener como otros espacios más, más enfocados a estos temas de COVID y demás. Entonces si quiero hacer como una especie como de cierre o de convenio. No sé si tengan algún tema de todos los que hemos hablado, que quiera que retomemos o que quieran que hablemos más o hacemos taller. Hace rato no hacemos taller práctico. Podemos hacer taller. Yo creería, podríamos hacer taller. Entonces pues no sé, les dejo la inquietud. Lo que se les ocurra me cuentan por redes, para que nos veamos dentro de 8 días. Muchísimas gracias por la compañía. Hoy nos extendimos un poquito más, pero estaba muy, muy chévere la charla. Me alegra mucho que se sientan motivados a compartir, a dar comentarios, a dar preguntas. Eso siempre es muy chévere. Y pues esa es la idea de este espacio, que como ya les decía la semana pasada, también me llena de dopamina poder tener esta interacción con todos ustedes. Hablar más del tema de la esperanza. Podríamos hacer actividad práctica sobre estos temas, sobre este tema de la esperanza, de la expectativa de éxito, fracaso y de la resiliencia, ocupación y crisis de rutinas. Ok, listo. Voy a ver qué me invento. Y hagamos taller. De hecho, hace rato que no hacemos taller. Entonces déjenme por favor todas las sugerencias que tengan y hagamos actividad de terapia ocupacional la próxima semana. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por la compañía, por la participación y nos vemos dentro de 8 días.